Hola, continuamos con nuestra serie Cómo hacer una exégesis. En esta oportunidad y como parte del paso número 2 del análisis literario, nos intentaremos focalizar en el análisis narrativo, una herramienta extraordinaria para trabajar los textos narrativos de la Biblia. Esta metodología ha sido propuesta en años relativamente recientes. A partir de la década del 80 comenzaron las primeras propuestas de análisis narrativo al texto bíblico. Una guía muy útil que ustedes podrán encontrar es la de cómo leer los relatos bíblicos de Marguerat y Burkin, que pueden encontrar en la biblioteca. Recomiendo leer esta obra completa, es muy ilustrativa, trabaja mucho con diferentes ejemplos y de alguna manera nos pone herramientas que nos ayudan a disfrutar del texto bíblico. Esta presentación en parte estará basada en este material que hemos señalado. Bien, el análisis narrativo tiene una secuencia de pasos o de algunos criterios que podemos considerar el texto bíblico propios, ¿sí? Vamos a hablar en este video sobre el narrador, sobre los límites de una perícopa, sobre los diálogos, los cuadros y los planos, las repeticiones, las inclusiones, la trama, los engastes, los personajes, el marco y la duración y velocidad del relato. Así que vamos a comenzar a ver el primero de estos elementos. Vamos a hablar primero que nada de algunos conceptos básicos de narratología o del análisis narrativo. Narratología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de la narratividad, textual o artística. ¿Qué es la narratividad? Es el conjunto de características por las cuales un texto o una obra se da a conocer como relato. ¿Qué es un relato? Un relato es un discurso que anuncia hechos articulados entre sí por sucesos en el tiempo, ya sea orden cronológico y por vínculo de causalidad, un orden de configuración. El relato es el producto de la actividad narrativa. Bien. Otras definiciones también importantes, que es el análisis narrativo. Bueno, es la lectura de tipo pragmático que estudia los efectos de sentido producidos por la disposición del relato. Existe una estrategia narrativa desplegada con la vista puesta en el lector particularmente. ¿Qué es una lectura pragmática? Es el método de lectura que interroga el texto a partir de los efectos que produce en el lector. Y podríamos citar el siguiente párrafo diciendo: la narratología está interesada en determinar la estrategia narrativa bíblica del relato que el emisor quiere transmitir al receptor. Bien, una serie de conceptos que ustedes pueden luego leer con detenimiento. Vamos con el primero elemento a considerar en un análisis narrativo: el narrador. El narrador es una figura muy importante a la hora de leer un texto narrativo. El narrador de alguna manera es esa voz que va guiando el relato y que hace al lector partícipe de eso que se está narrando. Por medio de este narrador el lector puede encontrarse con diferentes ideas, imaginarse las situaciones, y esa voz que va guiando de alguna manera también va transmitiendo un mensaje particular. Así que ese narrador, que es la voz que nos guía, puede tener algunas características particulares. De hecho, se lo puede clasificar de manera diferente según su grado de participación o de inclusión en el texto. El narrador puede ser extradiegético, o sea, que está fuera de la historia. Simplemente describe los hechos que han pasado sin él formar parte de la historia, ni estar dentro de la historia. El caso diferente opuesto sería un narrador intradiegético, o sea, que está dentro mismo de la historia. Otra manera de clasificar a los narradores, hablar de un narrador homodiegético, o sea que es intrusivo, interviene en el relato, participa en el relato por medio de comentarios propios, podría ser el ejemplo, o un narrador heterodiegético, o sea que es pasivo con respecto a lo que se está narrando. Vamos a estas cuatro categorías de narrador, ejemplificarlas con algunos textos de la Biblia. Por ejemplo, narrador extradiegético podría ser Marcos al narrar su evangelio, donde nunca sale en la escena, simplemente se mantiene fuera, narrando las cosas desde una perspectiva externa a la historia que se está contando. Un narrador intradigético sería, por ejemplo, Jesús, cuando es presentado en la actitud de narrador, cuando es mencionado como un narrador y está siendo narrado como tal, ¿cierto? Así que es un narrador en segundo plano, es alguien que está dentro de una narrativa y está emitiendo una narración. Un narrador heterodiegético sería
por ejemplo, Lucas en su primer en su evangelio, donde prácticamente, salvo por las primeras menciones que tenemos allí en el relato, no participa de la historia a lo largo de los 24 capítulos que la componen. En ese caso, salvando esas primeras líneas, sería un narrador heterodiegético. Cosa diferente es el mismo Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde se transforma ya en un narrador homodiegético, porque está participando de algunos de los eventos que está narrando. Eso queda evidenciado por incluirse él en algunas narrativas, con decir, bueno, nosotros fuimos, viajamos, estuvimos, etcétera, que podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles. Bien, ahora pensemos en los límites. Esto ya lo vimos un poco cuando hablamos de la delimitación de la perícopa, pero recordémoslos nuevamente. Es importante en una narración definir cuáles son los parámetros en los que estamos ubicados. Esos parámetros, esos límites de la narración deben ser establecidos por algunos criterios. En este caso, puede ser el tiempo, un cambio de lugar, los personajes que intervienen, el tema que se está tratando. Son elementos que nos ayudan a identificar dónde comienza y dónde termina una narrativa en particular. Hay que también prestar atención a los diálogos en un análisis narrativo. Y esto es muy interesante porque cada vez que un narrador hace partícipe a sus personajes o los pone a hablar o pone las palabras directamente como salieron de la boca de ellos, está queriendo a veces enfatizar, generar un escenario, generar algún ambiente especial con respecto al tema que desea presentar. Pero no solamente eso, sino que en ocasiones el escuchar un poquito cómo hablan los personajes o cómo suena el texto bíblico nos puede llevar también a la comprensión de ciertos mensajes que pueda estar también allí como parte del texto bíblico. Pongo a continuación el ejemplo de una traducción de Ruth, los primeros 5 versículos del libro de Ruth, por una traducción que nos ha ofrecido Víctor Armenteros. Dice allí el texto: «Érase una vez, en los tiempos en que juzgaban los jueces, que hubo mucho hambre en la tierra. Un hombre de casa del pan, Judá, emigró a las campiñas de mi padre. Se fueron él, su esposa y sus 2 hijos. El nombre de aquel hombre era Mi Dios es Rey, y el de su mujer Mi Placer, y el de sus hijos Enfermizo y Anodino. Y eran domuspanienses de casa del pan de Judá. Llegaron a las campiñas de mi padre y se quedaron allí. Murió Mi Dios es Rey, el esposo de Mi Placer, y se quedó ella sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con chicas de mi padrianas. Una de ellas se llamaba Mechón y la otra Amiga. Vivieron en aquel lugar unos 10 años hasta que murieron los 2 hijos, Enfermizo y Anodino, y se quedó ella sin sus niños y sin su esposo». Es interesante esta traducción porque lo que hace es traducir los nombres propios que a veces encontramos en el texto bíblico. Y sin darnos cuenta, a veces esos nombres propios en realidad son un juego de palabras por el significado que tienen, ¿no? En vez de traducir Belén, se traduce casa del pan. En vez de traducir Moab, se traduce de mi padre. Y es interesante el nombre de los hijos, ¿no? Enfermizo y Anodino, y de alguna manera nos muestran por qué efectivamente mueren probablemente siendo jóvenes dentro del relato, ¿no? Así que hay algún mensaje y algún juego de palabras también al escuchar un poquito esos diálogos que podemos encontrar en el texto bíblico. Precisamente son la presencia de los discursos directos, de los diálogos, los que nos permitieron organizar Génesis 22 en una estructura específica, donde se alterna la participación del narrador con los discursos directos en donde hablan los personajes del relato. Así que también nos pueden ayudar como una identificación de la estructura de un pasaje. Pensemos también en los cuadros. Tal vez aquí nos convenga ejemplificarlo con lo que podría ser el tema de las imágenes, ¿no? Vamos a pensar un poquito en un primer plano, que sería cuando el narrador se concentra en el personaje, en las emociones internas del personaje, en lo que está viviendo un personaje en particular. Un plano medio, que nos amplía un poquito con otras informaciones de contexto, o un enfoque más bien panorámico, donde se nos describe el paisaje, el escenario, los participantes o los protagonistas. Esto es muy interesante si nosotros lo pensamos en el texto bíblico. Aunque no estamos tratando con imágenes, estamos tratando con un texto, es el narrador el que de alguna manera nos permite ubicarnos en estos planos del texto. Pensemos o veamos tan solo un instante cómo sería esto aplicado a Génesis 22, ¿no?
un determinado pasaje, el tercer día del camino, Abraham, ¿verdad?, ve el lugar desde lejos, un plano panorámico donde se nos presenta él hablando con los siervos, dando algunas indicaciones, pero luego vamos a ver, ¿cierto?, a ese padre y a ese hijo que van caminando juntos, y luego se nos acerca el plano en un diálogo de intimidad allí entre padre e hijo, donde estaría el foco de la estructura del libro, y luego sigue la frase y ambos caminaron juntos, ¿no? Así que si uno lo va pensando como imágenes, el texto bíblico cobra otra dimensión. Podemos encontrar una nueva riqueza del texto bíblico. Ya que mencionábamos los de y ambos iban juntos, es importante en el análisis narrativo también prestar atención a las repeticiones. Desde el enfoque del histórico crítico, muchas de estas repeticiones fueron consideradas como errores, como añadidos posteriores que en realidad afectaron el significado del texto. Sin embargo, desde una perspectiva narratológica cobran una dimensión diferente, porque se ve la repetición ya no como un elemento como un elemento adicional, sino como algo complementario en el relato. Por ejemplo, ¿quién mintió sobre su esposa, Abraham o Isaac? El método histórico crítico de alguna manera va a cuestionar la validez histórica de estos relatos y va a identificar tradiciones diferentes con respecto a estos relatos. Pero sin embargo, desde la perspectiva narratológica, ambos relatos hacen coherencia y cumplen un papel importante dentro de la narrativa del libro de Génesis. Así que la pregunta desde la narratología no es por qué, sino cómo se hacen estos efectos y qué podrían producir o qué mensaje podría estar detrás de estas repeticiones. Si volvemos un instante a Génesis 22, vamos a encontrar una gran cantidad de repeticiones. Por ejemplo, constantemente el texto enfatiza el vínculo de padre e hijo entre estos personajes. Se menciona que Abraham era padre de Isaac, y cerca de 10 veces se menciona que Isaac era hijo de Abraham, ¿no? Y tu hijo, su hijo. ¿Por qué se repite tanto esto de este vínculo, ¿no? Obviamente hay un mensaje que se intenta transmitir allí. Vamos también a pensar en las inclusiones, que de alguna manera también está vinculado con las repeticiones. En Génesis 22 encontramos la inclusión dada por la frase y ambos caminaron juntos, que de alguna manera enmarca ese diálogo de intimidad que se da entre Abraham y su hijo, donde se pregunta sobre el sacrificio y donde Abraham, con los ojos de la fe, de alguna manera deposita su confianza en Dios de que él habría de proveerse de un cordero para el sacrificio. Así que esa centralidad del relato está marcada por una inclusión, la repetición de un elemento al inicio y al final de esa sección o de ese bloque. La trama. La trama es otro elemento vital en el análisis narrativo. Podemos ver o identificar la trama desde varias perspectivas. Aristóteles, por ejemplo, consideró 3 elementos de una trama narrativa: el nudo, el cambio o el clímax y el desenlace. Ya desde una perspectiva un poco más moderna se ha ofrecido el esquema quinario, donde se establecen 5 etapas de una trama: una situación inicial, un nudo, una acción transformadora, el desenlace y una situación final. En la mayoría de las narrativas bíblicas es posible aplicar estos criterios para identificar la trama narrativa, y esto nos ayuda también a entender dónde puede estar ubicado el foco de una narrativa. Como un ejemplo, pueden ustedes luego revisar y leer el texto bíblico de Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7, y presten atención cómo aquí se divide lo que podría ser la estructura quinaria de ese relato, donde encontramos los 5 elementos claramente presentes en ese texto. Otro elemento frecuente que puede ocurrir o que puede hacer uso un narrador es el de engastes o sándwich. Es cuando un relato es puesto en el medio de otro relato que lo engloba. En ese caso, el relato que está en el medio de alguna manera nos va a aportar alguna información crucial o importante de ese otro relato mayor. Ponemos allí en pantalla un ejemplo, el de la hija de Jairo y la hemorroísa, ¿no? El relato de la hemorroísa está incluido dentro del relato de la hija de Jairo. Ese engaste, ¿verdad?, esa interpolación de estos relatos de alguna manera tiene un fenómeno o un propósito narrativo importante, ¿sí? Fíjense que cuando Jesús le habla a esta mujer, le dice: no temas, solo ten fe, y efectivamente a esta mujer se le había destacado, ¿cierto?, de que había tenido una fe importante
y es lo que ahora se le pide al padre de esta joven, a Jairo, de que tenga fe. ¿De qué fe se estaría tratando? Bueno, sencillamente de la fe que dio evidencia a aquella mujer mientras iban de camino. Poco nos interesa saber si Jairo estuvo presente en ese incidente o no, porque en realidad somos los lectores los que estamos escuchando la versión del evangelista. Así que tiene un efecto muy especial para con el lector puntualmente. Bien, una narrativa no existe si no hay personajes. Así que los personajes también cumplen un rol importante. Y cómo se los caracteriza a esos personajes, qué informaciones se nos da, es un elemento importante a considerar. En semiología a los personajes se les llama actantes, y hay diferentes tipos de actantes. Tenemos los protagonistas, antagonistas versus los personajes secundarios. Dentro de los personajes secundarios podríamos denominar a aquellos que son figurantes o aquellos que son de cordel, que simplemente están para rellenar el escenario, podríamos decirlo así. Podemos hablar también de un personaje plano, que es cuando se dan pocos datos sobre ese personaje, o un personaje redondo, cuando en realidad ya sabemos bastante de ese personaje, se nos dan características específicas de su personalidad, sabemos un poco de su historia. Ese caso sería un personaje redondo. O a veces podemos hablar de los personajes de bloque, que funcionan prácticamente como un cuerpo, que se mueven o que actúan de alguna manera semejante, como lo podrían ser los fariseos en los evangelios, particularmente en el Evangelio de Mateo. Obviamente cuando nosotros vemos los personajes, estos personajes van generando en el lector ciertos sentimientos o ciertas reacciones. Pueden despertar simpatía, antipatía o empatía. Podemos identificarnos con el personaje o podemos rechazarlo de alguna manera. O rechazar a ese personaje porque representa algo que a nosotros nos genera cierto resquemor. Y esa influencia de los personajes está dada por muchas cosas, ¿sí? Cuando nosotros vemos Caín y Abel, por ejemplo, tenemos ya una percepción de uno y del otro, ¿no? Se nos da ya una manera de cómo calificar a uno y cómo calificar a otro. Lo mismo podríamos decir de Raquel y Lea, donde se nos describe a ambas de manera diferente. Una Raquel a veces un poco caprichosa, mentirosa, y una Lea tal vez un poco más sufrida, y entonces uno podría tomar diferente actitud con respecto a una o con respecto a la otra. O qué decir de Joás, por ejemplo, un rey que comienza bien su reinado, pero al final de sus días termina yendo en contra de las cosas de Dios y termina hasta matando al hijo de aquel que había sido su tutor y mentor y protector durante tantos años. Y caso inverso el de Manasés, tal vez uno de los peores reyes de Israel, pero que termina arrepintiéndose y cambiando su historia, ¿no? Así que a veces estos cambios en la vida de un personaje también cambia la valoración que tenemos de ese personaje. Y el narrador procura dejar bien claro qué es lo que se desea con respecto a cada uno de estos personajes. Bien, también cuando nosotros analizamos los personajes podemos pensar o podemos ver la focalización que se nos permite observar de cada uno de ellos. Podríamos hablar de una focalización interna, cuando el narrador nos hace partícipes de lo que pasa en el interior de ese personaje, de sus emociones, de sus pensamientos, por ejemplo. O de una focalización externa, donde simplemente compartimos la visión de un espectador. Solo vemos lo que se ve desde afuera, ¿sí? Si lo llevamos esto a un ejemplo, sería lo siguiente. Volviendo al relato de la mujer hemorroísa, podríamos notar cómo estos planos son diferentes según lo cuenta Marcos o según lo cuenta Lucas. Marcos, por ejemplo, se detiene en las reflexiones internas de la mujer. Nos lleva a los pensamientos, ella pensó tal cosa y nos pone en el corazón de esa mujer. Mientras que Lucas simplemente describe el evento como un espectador desde afuera. ¿Bien? Así que ahí encontraríamos dos diferentes perspectivas o dos diferentes focalizaciones, una interna y otra externa. Otro elemento a considerar de los personajes sería el rol que desempeñan dentro de la trama. Y para esto nos sería de utilidad pensar en el esquema actancial de Greimas, donde él establece algunos elementos que forman parte de toda narrativa según su teoría. Un emisor, un sujeto, un objeto, un destinatario de la acción, algún oponente y personas o ayudantes que ayudan en el proceso de la trama. En este caso, ustedes pueden encontrar en la pantalla cómo ese esquema actancial fue aplicado a Génesis 22, por ejemplo, ¿no? ¿Qué elementos o quiénes ocuparían los diferentes roles dentro de la trama narrativa de Génesis 22? Bien,
Un décimo elemento a considerar desde la perspectiva del análisis narrativo sería el marco, o sea, a dónde ocurre el relato que se está comentando. Y para eso vamos a hablar de una pirámide, un triángulo que es muy importante, que se establece por medio de lo diacrónico, lo diastrático y lo diatópico. Cuando hablamos de diacronía estamos hablando del tiempo narrado y del tiempo real, que no necesariamente es lo mismo. Y además diferenciarlo también de un tiempo cronológico, ¿sí? Ya hablaremos un poquito de esto en el siguiente apartado. También es importante ubicarnos en el lugar, a dónde está ocurriendo esto. Ese lugar es en un exterior, es en el interior de algún lugar, no es lo mismo algo que acontece dentro del templo que fuera del templo, o en el campo, o a la orilla de un río, ¿no? El escenario también forma parte de la interpretación del texto. El espacio, cómo son las relaciones entre las personas, cómo se da la distribución de los personajes en el escenario. Y a veces esos lugares pueden estar asociados con temas, con otros elementos que pueden estar asociados a ellos. Decir Jerusalén es a veces pensar en el templo, por ejemplo, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta las relaciones que a veces pueden establecerse entre los lugares y otros conceptos en particular. Y por último también pensar en el estrato social, lo diastrático, ¿no? El público, los que participan, a qué clase social pertenecen, son de una aristocracia, son sacerdotes, son gente del pueblo, es una nación enemiga, es el pueblo de Israel. Así que esos elementos también nos ayudan a interpretar el texto bíblico o la narración que intentamos estudiar. Bien, y vamos con el último elemento, la duración o la velocidad del relato. Hay veces que las descripciones del narrador llegan con ciertas pausas o ritmos intermitentes, y hay veces que se le dedica más tiempo a un elemento, a describir cierto detalle, y otros momentos que se pasa por alto tal vez muchos detalles para pasar a nuevos elementos, nuevos episodios. Así que todo eso es parte de la estrategia del narrador también. Podemos hablar de una velocidad normal, cuando se va describiendo a tiempo real lo que va aconteciendo. A veces se hacen resúmenes, un sumario, se hace una velocidad rápida, se nos adelanta cosas muy rápido. A veces hay salto en el tiempo, lo que sería una elipsis, ¿no? Se salta de un relato a otro, dejando de lado una brecha de tiempo en el medio. Podemos hablar también del orden que se le da a las cosas, una sincronía, cuando el relato sigue cierto orden cronológico, una anacronía, cuando de pronto en un relato se nos introducen algunos saltos, ya sea hacia atrás, una analepsis, o hacia adelante, se nos anticipa algún elemento, una prolepsis sería en ese caso. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Qué función cumplen esas informaciones que se recaban hacia atrás o aquello que se anticipa? Por lo general siempre tiene algún efecto narrativo a considerar. Otro elemento a tener en cuenta es la frecuencia. ¿Cómo es el tipo de relato? ¿Es un relato único? ¿El relato es algo repetitivo? ¿Es algo que aparece varias veces dentro de un libro, dentro de una obra literaria? Como lo podría ser, por ejemplo, la conversión de Pablo, algo que se repite varias veces en el libro de Hechos, ¿sí? O un relato iterativo, o sea que se refiere una vez lo que pasó varias veces en realidad, ¿no? Algo que es frecuente pero se lo menciona tan solo una vez. Diferentes elementos a considerar con respecto a la duración o la velocidad. Bien, la verdad es que podríamos decir muchas cosas con respecto al análisis narrativo. Los remito a la bibliografía señalada al comienzo de este video, pero también si quieren ver cómo poner en práctica estos pasos a un texto bíblico, les recomiendo el libro de Víctor Armenteros, El silencio en la mirada, donde el autor pone o implementa 3 metodologías diferentes de exégesis, entre ellas el análisis narrativo aplicado a uno de los evangelios. Si bien es una aplicación a un texto del Nuevo Testamento, como herramienta literaria es muy útil y ejemplificadora para lo que deseamos hacer también en el Antiguo Testamento. Vamos con los ejercicios de este video. Primero que nada, consulta el material complementario sobre Génesis 22. Allí he dedicado una sección exclusiva de un análisis narrativo a Génesis 22. Si tu perícopa es un texto narrativo, intenta desarrollar los pasos presentados en este video y ver qué conclusiones puedes llegar con respecto a la aplicación de cada uno de ellos. Esto fue todo hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.